este caso vamos a regresar, como vamos a hacer un reemplazo de color o de fondo, o lo conocido como chroma key. Es importante dos opciones. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con un software de edición que es Final Cut, pero se podría hacer con cualquier otro, como Premiere, como Sony Vegas, como DaVinci Resolve. La diferencia, creo que la diferencia básica que vamos a encontrar entre hacerlo con un software como este o hacerlo con After o Motion es que tenemos, en este caso, en los programas como Premiere o como Final, solamente, digamos, la opción de X y Y. O sea, nuestras capas se pueden mover en X y Y, pero no tienen la profundidad que nos daría la capa Z, que sí vamos a encontrar en software como pues el After. Entonces creo que sería como la principal diferencia. Y en este caso estoy haciendo un proyecto, esto lo podrían hacer como cualquiera. Y en el Final, la forma para incrustar, para hacer el chroma key, se llama incrustador. Lo que en otros se ve como chroma key o algún otro nombre de la herramienta, pero aquí se llama incrustador. Y lo único que hacemos es de que arrastramos la opción aquí. ¿Sale? Si ven, pues ya tenemos como el reemplazo automáticamente, a pesar de que tomé un video que no está como tan bien en calidad y todo, pues automáticamente me hace este reemplazo de los tonos, aunque todavía no hemos terminado. Hay muchas zonas donde se nota todavía, ¿no? Como esta opción. Y aquí el incrustador pues tiene varias opciones. Por ejemplo, nosotros podemos ver, si yo apago este, por ejemplo, aquí podría ver solamente la forma, ¿no? Realmente podría ver el original con verde, o solamente lo que estoy quitando. Cuando vuelvo a activar este, pues aquí se marca mucho más. Entonces lo que vamos a ver es, por ejemplo, aquí nuestras herramientas. Fíjense que en la selección, algo que es importante, muchas veces se habla como de pantalla verde o pantalla azul. En realidad nosotros podríamos hacer nuestro croma con cualquier opción de estos, de los tonos, pero pues perderíamos gama, por ejemplo, en los colores de la piel. En este caso vamos a las herramientas y vamos a encontrar estas tres importantes. Bueno, esta parte de niveles, uno que nos va a ayudar, por ejemplo, con los tonos. Este que dice contraer, por ejemplo, un poquito ahí, ya vieron que ya eliminé eso. Y este que es suavizar, empezamos a trabajar con ellos poco a poco. Y este de erosión, bueno, pues también te suaviza un poquitillo ahí, ¿okay? Algo así. Y entonces ya tengo ahí como una opción mucho mejor. Todavía no es perfecta, pero bueno, tiene ya como una opción, ya no se nota tanto como esas zonas. Entonces de pronto es, bueno, ¿qué herramienta voy a utilizar? Pues depende, ¿qué tanto le doy? Depende, todo depende de qué tanto hayas hecho bien o mal tu croma. Por aquí todavía tenemos algunas zonas y bueno, habría que ver, por ejemplo, la distancia de los bordes, que se puede cambiar. Esto que dice rellenar espacios también te ayuda. Pero sobre todo estas herramientas me van a dar como opciones. Hay que procurar no pasarse tanto, por ejemplo cortar ahí, pues a veces también ya es demasiado, ¿no? Entonces hay que irle buscando poco a poco. Incluso pues te permite hacer keyframes donde puedas ir cambiando esta opción para que no se corte, como en este caso, ¿no? Entonces ahí pues hay que irle buscando más o menos cuál sería el punto, un punto intermedio. En este caso también lo que vamos a hacer es de que vamos a corregir el color. Vamos a agregar corrección de color, ambos. Voy a ir hacia mi video y entonces ahora sí los tableros de color voy a encontrar
exposición, saturación, color. En esta parte de la exposición, por ejemplo, yo puedo bajar un poco los medios, las sombras y un poquito las luces. ¿Okay? Saturación, si no está muy bien la saturación, puedo bajarle un poco para que no se sienta también tan extraño. ¿Okay? Y por ejemplo aquí igual puedo moverle la exposición un poco, los medios y algo las luces. ¿Sí? Entonces ya esta es una cuestión que ustedes vayan decidiendo. Y por ejemplo en este caso algo que les recomendaría es que ya que hacen esa parte, hagan un nuevo clip o lo agrupen para que ya no se mueva, ¿no? Entonces ya tendría todo el material, entonces yo incluso podría ir cortando ya sobre lo que hice del reemplazo. Acuérdense que esto fue muy rápido, pero fue para enseñarles más o menos cómo utilizar ciertas características del croma. Ahorita vamos a ver cómo se harían, pero utilizando una capa 3D que pues ya nos serviría mucho más y digamos que se vería mucho mejor. Vamos a realizar un tutorial de cómo hacer un look cinematográfico ya cuando tengas tu material. Voy a ocupar estos dos clips para poder hacer como esta imagen. Lo primero que tenemos que revisar en este caso, por ejemplo, es la relación aspecto. Acuérdate que hablábamos de la relación aspecto y que en cine pues estamos hablando de un modelo mucho más anamórfico. Entonces generalmente, por ejemplo, si tú grabas con una cámara reflex o con otra cámara que tenga relación aspecto 16:9, vas a obtener pues una plantilla más o menos así. Entonces una de las herramientas que tiene en este caso, por ejemplo aquí Final, es el conocido como Letterboxd. Entonces, ¿qué es lo que hace el Letterboxd? Es que nos va a ayudar. Aquí se ve muy poco, pero es como si nos fuera a hacer una especie de placas que nos va a permitir pues que se tenga un aspecto anamórfico automáticamente aquí, dependiendo el tipo de film. Pues estos son los formatos que se tenían. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hacerlo así? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo corto desde la parte superior y desde la parte inferior? Pues en realidad pues nos daría casi el mismo efecto, pero tengo un problema. Si yo quisiera, en este caso, como reajustar mis parámetros, no me dejaría. Entonces esta no es una buena opción para hacer el Letterboxd. Entonces esta opción de que por ejemplo tiene aquí la herramienta como Letterboxd me sirve porque existe esta parte que dice Offset, que por ejemplo me permite ajustar mi clip y entonces yo puedo reajustar por ejemplo la composición. Entonces ahí ya tengo una composición pues más estable, está ya con este anamórfico. Yo te recomiendo que trabajes con este 2.35. Hay otras opciones, puede ser mucho más largo, podría funcionar en esta forma, pero esta es como el 2.35/1, es una forma adecuada para cine. Entonces ese sería como un primer paso que podríamos utilizar. El siguiente paso que nosotros podemos o que algo que te puede servir aquí es un efecto que aquí se llama degradado. Entonces vamos a agregar el efecto degradado y entonces si ves es como una especie de viñeta que se va a generar alrededor. Eso le enriquece bastante como este look. Tú puedes oscurecerlo o aclararlo, aquí está un poco. Puedes modificar el tamaño, por ejemplo ahí
voy a ajustarlo un poco, ahí está. Y entonces lo que hace es de que me va a enriquecer realmente. Por ejemplo, al generar este viñeteo, pues ya tiene como un look mucho más interesante, ¿no? La imagen ya luce mucho más cinematográfica, está mucho mejor. Entonces, agregar, por ejemplo, este efecto de viñetas nos ayuda mucho. En este caso, por ejemplo, el software también tiene algunos efectos como este de película, si es que tú lo quisieras agregar. Puedes agregar un poco de ruido, un poco de textura. En realidad estos ya son algunos aspectos pues que tú podrías ir trabajando si es que realmente tienes algún efecto que quieras manejar. Por ejemplo, esta película granulada, aquí estamos dándole algo de textura. Super 8, por ejemplo, aquí este es un modelo del film. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar esta película antigua, ¿ok? Nada más para mostrarlo. Entonces, por ejemplo, ahí está mi efecto. Voy a mover tantito estos. Entonces, por ejemplo, tú puedes ajustar el color. Por ejemplo, si quieres que sea un tanto sepia, o quieres que no marque tanto el color. Si quieres que tenga menos grano o darle textura, por ejemplo, ahí. Si quieres que tenga estos como líneas, estos rasguños que se ven de pronto, entonces, por ejemplo, ahí pues tú puedes darle un look, en este caso con esta textura que se puede agregar. Puede gustarte o no. Por ejemplo, ahí pues tiene ya una textura, un color, todo lo que puedes agregar. Entonces tú puedes elegir sobre esta parte. En realidad todo este tipo de cosas pues son muy interesantes, habría que estarlas trabajando. Y una pregunta recurrente, por ejemplo, es bueno, si no estoy ocupando Finance y no tengo la opción de Letterboxd, ¿qué puedo hacer si trabajo con Premiere, si trabajo con otro software? Bueno, algo que también puedes hacer es manejar estas como placas negras, no vamos a llamarles, que es el Letterboxd. Las puedes, por ejemplo, diseñar en Illustrator con una transparencia y pues exportas como un PNG, y entonces ya pones este Letterboxd encima de todo tu proyecto ya que hayas terminado. Entonces te voy a enseñar un truco aquí. Por ejemplo, ya tengo este que no he trabajado, este ya lo trabajé, y entonces lo que voy a hacer es que le voy a edición, copiar, voy a irme al clip que no le he puesto ningún efecto y le voy a edición y le voy a poner aquí en pegar atributos. Entonces, por ejemplo, tú aquí en pegar atributos yo puedo agregar los efectos, por ejemplo, que ya tiene el otro clip. Al hacer esto, pues ya nada más necesito pegarlo y entonces automáticamente pues ya tiene el mismo efecto que tiene mi otro clip. Ahora vamos a ver unas ventajas, desventajas que te puede pasar con esto. Una de las cosas, por ejemplo, yo aquí puedo mover el offset, puedo reajustar mis planos. Entonces esto me permite ajustarlo así. Pero ¿qué pasaría? Yo ya tengo aquí mi clip. Si por ejemplo yo quisiera reajustar totalmente el plano, bueno, pues tengo un problema, porque en realidad al cambiar, al transformar y al cambiar la posición, pierdo en este caso pues todo lo del Letterboxd. Entonces eso sí es un verdadero problema que te voy a enseñar cómo resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar ahorita el Letterboxd, vamos a quitar el Letterboxd aquí también, ¿sí? Seleccionamos nuestro clip. Esto ya lo puedes hacer cuando tengas tu corrección de color, cuando ya tengas todo tu corto terminado, y le vamos a dar en nuevo clip compuesto. Yo le voy a decir que sí, bueno, pones nombre a tu clip, y entonces ahora sí lo que voy a agregar es este Letterboxd. Se lo voy a agregar a todo el clip, ¿de acuerdo? Entonces selecciono el clip, agregamos el Letterboxd, ok, y entonces
a pesar de que tengo ya como este nuevo clip, vamos a llamarlo agrupado, yo puedo darle doble clic y puedo entrar en él. Entonces, por ejemplo, ahí tú puedes ir seleccionando, puedes cambiar un poco la escala. Voy a moverle un poquito esa escala, por ejemplo ahí calculando, y en realidad acá pues el letterbox se va a respetar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este clip yo puedo igual mover, en este caso por ejemplo cambiarle un poquito la posición. Vamos a decir que ahí, vamos a ver si un poco más. Por ejemplo ahí. Y entonces ahí está. Entonces ya puedo hacer por separado, ¿no? Reajustar mis clips sin que se mueva el letterbox. Y pues esto ya es bastante bueno. Siempre hay que hacer esto del letterbox al final para que puedas mantener el look, ¿no? Entonces aquí está una forma de hacer un look cinematográfico muy sencillo. Se puede hacer realmente con todos los software. En este caso pues ya hay una herramienta que te ayuda, que es el letterbox, pero el viñeteo, la textura y todo eso tú lo puedes trabajar desde diferentes software, y como te decía pues se puede resolver de diferentes maneras. Vamos a ver la diferencia de croma, pero con un programa, en este caso con After. Vamos a ocupar los mismos elementos para que no haya como distinción entre los archivos y eso. Vamos a tomar en este caso la imagen, vamos a agrandarla un poco. Ahí está. Ok. Y el mismo clip de video vamos a ocuparlo. Ok. Para que podamos ver. Si ven en el otro teníamos un clip mucho más pequeño, aquí vamos a hacerlo más o menos así, y ya tenemos nuestro clip. En este caso las herramientas, vamos a buscar un incrustador, cómo hacerlo lo del croma, y lo arrastramos al software. Aquí nos va a aparecer en esta parte. Tomamos el gotero, vamos a seleccionar el verde, ya desaparece, pero todavía tenemos algunos elementos ahí que habría que manipular. En este caso vamos a tomar la tolerancia, el suavizar, y vamos a ir quitando poco a poco y a suavizar, no demasiado, pero suavizar un poco ese corte como en los verdes. Entonces ahí ya tenemos el croma, lo que nos está haciendo. Si tiene como pues una correspondencia adecuada. Entonces pues digamos que hasta ahí funciona bien. Pero una de las cosas que comentaba es que la diferencia entre After y el caso de Final o Premiere es que me permite utilizar lo que sería el eje de las zetas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en este caso vamos a activar en estos dos la zona donde vamos a poner la capa 3D. Ok, yo activé aquí, tenía una vista, voy a activar dos vistas, y entonces puedo seleccionar, en este caso movió al revés. Voy a mover por ejemplo este, que es la grabación, y en este caso esta sería la capa del fondo. Entonces voy a echar hacia atrás el fondo, lo voy a abrir un poco más, si yo quisiera podría modificar incluso más. Y entonces una de las cosas
importantes que tiene esto es que te permite realmente trabajar con tus elementos. Ya puedo quitar las dos vistas. Ajá. Puedo hacer más grande, por ejemplo bajar un poquito el video. Ahí está, más o menos. Y entonces ya puedo trabajar con ellos. Ya puedo hacer como una selección. Si ven, la verdad es que se ve mucho mejor. Esto que me dio la capa 3D es que me genera profundidad. Incluso yo podría moverla desde aquí, ¿no? Pero al tener las vistas, esto me permite que pueda trabajarlo mucho mejor sin estar como tan plano. Creo que es una de las ventajas que se tiene de esto, y es algo que debemos trabajar muy bien cuando hagamos reemplazar los fondos, porque esta profundidad me permite que se vea mucho más real, ¿no? Y ópticamente pues sí es mucho mejor. Entonces ahorita vamos a ver ya como la creación de capas con 3D con movimiento, algunas cámaras y algunas opciones que podemos trabajar para todo lo que es esa animación.